Bienvenidos, estimados alumnos, a la continuación de la unidad 5 referida a la indemnización por tiempo laborado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 45 del Código del Trabajo. Básicamente, esta sesión es para poderles explicar la forma de calcular la indemnización por tiempo laborado. Para ello, es importante también determinar las diferentes maneras de calcular. Es un derecho que efectivamente todo trabajador se gana una vez que ha laborado por lo menos 30 días para el mismo empleador, aun cuando la ley determine o específicamente el artículo 45 del Código del Trabajo que todo trabajador tiene el derecho de recibir esta indemnización al haber laborado un año, recibe lo correspondiente a un mes de salario. Por jurisprudencia desde el año 2008 hasta la actualidad, efectivamente las sentencias del Tribunal Nacional de Apelaciones son, digamos, convenientes a beneficio del trabajador para poderle obligar a los empleadores al reconocimiento y pago de las indemnización por tiempo laborado, aun cuando no hayan cumplido el año de estar laborando. En este particular, sí se aplica en el artículo 42 del Código del Trabajo que todo colaborador tiene derecho a que se le pague lo correspondiente a 2.5 en concepto de vacaciones y 13º mes como prestaciones sociales, siempre y cuando tenga 30 días de estar laborando. Bajo esa misma conceptualización y esa misma disposición se adapta para la disposición de la indemnización por tiempo laborado. Es por eso que muchos empleadores hoy por hoy están renuentes de reconocer, en virtud de que hacen referencia de que el artículo 45 no reconoce un pago o proporcional antes del año, sino que posterior al año. Pero la jurisprudencia, que es una de las fuentes del derecho laboral, que lo hemos hablado en sesiones anteriores, efectivamente, para beneficio del trabajador, esta tiene mayor fuerza al momento del reconocimiento de sus derechos. Es importante que dentro de las indemnizaciones, que una vez que finaliza la relación laboral, todo trabajador tiene derecho a las indemnizaciones por cargo de confianza, a los despidos sin causa justa, que son la aplicación del artículo 45 del Código del Trabajo, asimismo los despidos por causa justificada de conformidad al artículo 48. En este último es importante destacar que estas son con previas autorizaciones del Ministerio de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el trabajador incurra en alguna falta al reglamento interno o incumplimiento a su contrato individual de trabajo, el empleador puede, dentro de los 30 días que tuvo conocimiento de la falta, recurrir ante el Ministerio del Trabajo a solicitar ante la oficina o la dirección del palo, como se le llama, que es el procedimiento administrativo laboral oral, o sea, vas a la oficina de la inspectoría que conoce de estos procedimientos para efecto de que se abra el proceso administrativo, el cual se hace a través de audiencia pública, dándole intervención al trabajador para que éste pueda ser representado, ya sea por un abogado, por un procurador laboral, y éste puede presentar los medios de prueba si considera bien que la solicitud es infundada o es injusta de parte del empleador. Y es hasta que se recibe la resolución de parte del inspector departamental del trabajo que procede la cancelación por tiempo laborado. La diferencia entre esta y el despido sin causa justificada, que es el artículo 45, en el cual el empleador no necesita tener causa alguna para proceder a cancelar el contrato individual de todo trabajador, es el hecho de que en la indemnización del 45, en virtud de que no le dio tiempo al trabajador para poderse preparar y poder buscar una nueva opción de trabajo o una nueva plaza de trabajo, entonces se obliga automáticamente a pagar la indemnización que está en el 45, adicional la indemnización de las prestaciones sociales que están en el artículo 42 del Código del Trabajo. Cuando el despido es por causa justificada, previa autorización del Ministerio del Trabajo, pierde esta indemnización del 45. Y vamos a conocer la forma muy sencilla de calcular esta indemnización por tiempo laboral. Cuando hablamos de las indemnizaciones por cargo de confianza, es importante tomar en cuenta los requisitos. En primer lugar, el trabajador debe tener como mínimo un año de estar laborando en el puesto de trabajo que representa cargo de confianza. El trabajador perfectamente puede tener 4, 5, 6 años de estar laborando para este empleador, pero sin ejercer ningún cargo de confianza meramente de representación o de confidencialidad para el empleador, y en este sentido el
requisito fundamental es que tenga como mínimo ese año ejerciendo esas funciones propias que son de confianza y que cabe la indemnización y el reclamo de este cuando el trabajador es despedido injustificadamente. En este caso, si el trabajador decide renunciar voluntariamente a su puesto de trabajo, no puede, digamos, reclamar la indemnización por cargo de confianza. Perfectamente, si trabaja su preaviso de ley, puede elaborar puede requerir la indemnización del artículo 46 del Código del Trabajo. ¿Qué significa? Que el recibir la indemnización del cargo de confianza no representa, digamos, la falta de responsabilidad del empleador de pagar la indemnización del 45. En este particular, el trabajador puede recibir ambas indemnizaciones, tanto la que establece el 45 como la que establece el 46 del Código del Trabajo. Pero cabe de que tampoco puede requerir una vez que finaliza la relación laboral o es despedido, no puede ir a través de una acción de reintegro. Si solicita una acción de reintegro es porque hubo violación a sus derechos fundamentales, pero no se le otorgaría la indemnización por cargo de confianza porque el tipo de acción que está intentando el trabajador es totalmente distinta a recibir la remuneración correspondiente al cargo que desempeñaba. El monto de las indemnizaciones van el mínimo de 2 meses hasta un máximo de 6 meses correspondiente al último salario que estaba devengando al momento de la finalización de la relación laboral. En cuanto a la indemnización por tiempo laborado, es importante tomar en cuenta que esta es la del artículo 45. En primer lugar, debe de darse una relación laboral por tiempo indefinido. Sabemos que cuando son por tiempo determinado tiene un periodo de finalización, por tanto, lo único que acumulan es vacaciones y 13º mes. Si para los contratos de tiempo indefinido ya se le suma la indemnización por tiempo laborado. Y estas cabe la obligación de pagarse siempre y cuando son despedidos sin causa justa o porque el trabajador hizo uso de su derecho de presentar su preaviso de ley de 15 días calendarios para poder, digamos, proteger ese derecho de que se le dé la indemnización correspondiente. Los montos que establecen el artículo 45 es de que por cada año laborado durante los 3 primeros años recibe un mes de salario. Al cuarto año recibe nada más 20 días de salario, el quinto año 20 días de salario. La parte infine de este artículo hace referencia que la indemnización no puede ser menor a un mes ni mayor a 5 meses. Significa que al completar los 5 años este trabajador ha acumulado lo correspondiente a 4 años y 10 días. Es decir, que requiere elaborar un año más, que sería el sexto año, para poder acumular la indemnización máxima que habla el artículo 45, que serían 5 meses de salario. Pero recuerde que la jurisprudencia ha cambiado en cuanto a la aplicación de este artículo, en cuanto a la indemnización mínima. Hoy por hoy se está reconociendo el pago proporcional por meses laborados. La forma o los factores en que vamos a utilizar para el cálculo de la indemnización del artículo 45, les estoy mostrando en esta presentación 4 factores, uno que se van a aplicar para efecto de calcular los meses acumulados y el otro para efecto de calcular los días acumulados. El primero, los 2 primeros que tenemos, que son para las partes de los días, tenemos que el tiempo elaborado por el salario, por el factor, que sería el 0.0833, efectivamente lo vamos a aplicar cuando el trabajador ha laborado 3 años, 11 meses y 29 días. ¿Qué quiere decir? Que todavía no ha llegado al cuarto año, porque si llega al cuarto año, el cambio de factores después del cuarto año para calcular los días sería el tiempo trabajado siempre con el salario diario y el factor que sería el 0.055. ¿Por qué? Porque a un inicio hemos dicho que de los 365 días que tiene el año, entre los 12 meses, te da como resultado de esa división 30.4167. Todos los meses para efecto de trabajar, y vamos a cuantificar nada más el número entero, que serían 30. 30 entre los 12 meses del año nos va a dar los 2.5, que es lo que nosotros acumulamos por mes y que tenemos en los factores que están en la segunda párrafo de esta diapositiva. Entonces, de ahí se desprenden los 2.5 mensuales que acumulamos y este es el que utilizamos para calcular los meses. Ahora, si tomamos esos 2.5 y lo dividimos entre los 30
días del mes, automáticamente nos da el factor 0.0833, que es el que vamos a utilizar para cálculo de los días. Como el artículo 45 establece que a partir del cuarto año solamente acumula 20 días, ya no son 30 días como aplicábamos en los 3 primeros años, entonces significa que al dividir los 20 días que la ley establece entre los 12 meses del año, nos va a dar como resultado el factor 1.66, que es el último que tienen ahí en la presentación, y este es el que vamos a aplicar para calcular los meses después del cuarto año laborado. Luego tomamos ese factor de 1.66 y lo dividimos entre los 30 días del mes y nos va a dar como resultado el 0.055, que es el que vamos a utilizar para calcular los días después del cuarto año. Ejemplo de esto lo tenemos en ejercicios posteriores. Es importante quedar claro algo que se los he dicho en sesiones sincrónicas, en cuanto al porcentaje por años de antigüedad, ya que la indemnización por tiempo laborado suele, digamos, confundirlo con una indemnización por antigüedad. Las indemnizaciones por antigüedades simplemente son reconocimientos o beneficios que los empleadores hacen a los trabajadores durante el tiempo que son activos, no aplica cuando son inactivos, y es que sobre su salario mensual le hacen un incremento porcentual cada año que cumple de estar laborando para esa empresa o para ese empleador. Entonces, ahí yo les presento la tabla porque no todos los códigos del trabajo lo tienen como parte del anexo. ¿Por qué no los tiene incorporado dentro de la parte sustantiva del Código del Trabajo? Porque no es una obligatoriedad que los empleadores lo paguen o lo reconozcan. Como ya les dije, es un beneficio y a como el empleador lo puede reconocer, no lo puede reconocer y no hay obligación de que lo haga. Lo único que sí, en virtud de la Ley de Derechos Adquiridos, que es la Ley 516, si un empleador lo reconoce, ya no se los puede quitar, y si se los da a una parte de los trabajadores, tiene la obligación de reconocerse a todos los trabajadores que estén laborando en dicha empresa o bajo su cargo. Entonces, a partir del primer año se reconoce, por ejemplo, un 3%, al segundo año se reconoce un 5%, al tercer año un 7% y así sucesivamente hasta llegar a un total de 20 años, que el total de porcentaje que acumula que tenemos, que es hasta un 20%. Entonces, ese es el máximo que se reconoce mientras usted es trabajador activo. Cuando ya usted es un trabajador inactivo, lo que cabe es la indemnización por tiempo laborado, que es el artículo 45, que es el caso que nos atañe calcular en esta ocasión. Entonces, tenemos el cálculo, ¿ok? Vamos a hacerlo de forma muy sencilla para los salarios fijos. Fecha posible de inicio de la relación laboral, 8 de enero del año 2012. Fecha de finalización, que es la misma fecha de egreso, 12 de noviembre del año 2014. Salario mensual que devenga este trabajador X, 15,000 córdobas. Causa de finalización de la relación laboral injustificada, que quiere decir que el empleador decidió dar por finalizada la relación laboral sin causa justa, aplicando el artículo 45 del Código del Trabajo. Para ello, en esta presentación es importante que ustedes tomen en cuenta, y aquí mismo se lo señalo, el salario mensual, que eran los 15,000 que pusimos en los datos generales del caso. Estos 15,000 lo dividimos entre el factor 30, que yo les dije que es el producto y del entero que vamos a tomar dividiendo los 365 días del año entre los 12 meses, nos da el factor 30.4167. Aquí solamente vamos a tomar el factor 30, que es el entero. Entonces, 15,000 entre 30 nos da como resultado 500. Esto representa el salario diario de este trabajador que devenga un salario mensual de 15,000. Luego, este salario diario lo dividimos entre la jornada laboral, ya sea diurna, mixta o nocturna, o una jornada especial, y el resultado nos va a dar el salario hora, que es el valor que tiene el trabajo por cada horas laboradas. Aquí en el ejemplo se los puse para las 3 jornadas, pero ahorita en el caso particular vamos a trabajar con la diurna porque es la más común. Entonces, dividiendo 500, que es el salario diario, entre 8, que es la jornada diurna, nos da un total de 62.5 córdobas. Aquí tenemos fecha de ingreso, fecha de egreso, que tenemos en los datos generales en la presentación anterior,
nos da del 8 de enero de 2012 hasta el 12 de noviembre del año 2014, se lo desglosé de esta manera para que ustedes quedaran bien claros cómo deben de cuantificar los días o la fecha. Cuando nosotros estemos hablando de que el año comienza la relación de trabajo un primero, por ejemplo, de enero, ahí no es necesario que hagan cortes de fecha a fecha, porque pueden tomar como día de efectivo los 365 días del año. ¿Qué quiere decir? Todo el año, y ustedes cuantifican, por ejemplo, año 2012, año 2013, 2014. Pero en este caso comenzó el 8 de enero. Sí tienen que ustedes remitirse y contabilizar que lo máximo que nosotros tenemos al año son 365 días. Por tanto, lo correcto es que ustedes del 8 de enero del 2012 al 7 de enero del 2013 tienen un año acumulado. Si ustedes lo ponen del 8 de enero del 2012 al 8 de enero del 2013, están cuantificando 366 días que no tiene el año, por tanto están sumando un día adicional. Y peor aún, si vienen y el siguiente año le ponen nuevamente 8 de enero del año 2013 hasta el 8 de enero del año 2014, básicamente están volviendo a cuantificar el 8 de enero. Por tanto, deben de ir cortando un día de antelación a iniciar la relación laboral para que completen los 365 días, a tal como se los traté de desglosar en esta presentación y ustedes pueden ir viendo. En total, este trabajador laboró, y aquí lo cuantificamos, tiempo laborado 2 años, 10 meses y 5 días. ¿Cuál es el paso a paso que se tiene que hacer para los años? En el primer año, recuerden la teoría que con anterioridad les expliqué sobre el artículo 45 que habla que durante los 3 primeros años se reconoce un mes de salario. Entonces, en el primer año, un mes de salario equivale a 15.000 córdobas, que es el salario mensual que devenga este trabajador. Por el segundo año, otros 15.000 córdobas, que es el salario mensual que devenga. La sumatoria de ambos, perdón, la sumatoria de ambos nos da 30.000 córdobas. Para poder cuantificar el periodo de los meses, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos los 10 meses, lo multiplicamos por los 2.5, que ya saben que es el resultado de la división de 30 días entre los 12 meses del año, y ahí nos va a dar el factor de lo que acumulamos. Nos da un total de 25. Este 25 son días. Luego, estos 25 días lo multiplicamos por el salario diario, que lo tenemos acá, que son de 500 córdobas, y nos va a dar un total de 12.500. Luego, para calcular los días, tomamos 5 por el factor, que acuérdense que los 2.5 entre 30 nos va a dar el 0.0833. Entonces, al multiplicarlos por los 5 días, nos da un factor decimal de 0.4165, que multiplicado nuevamente con el salario diario nos da un total de 208 córdobas con 25 centavos. ¿Qué hacemos aquí? Solamente totalizamos o sumamos los resultados que sacamos, calculamos para los 2 años, para los 10 meses, para los 5 días, y nos da un total de 42.708.25 córdobas. Para efecto de que esto sea el total en concepto de indemnización que se le tiene que pagar a este trabajador por este periodo laborado. Esto para un salario fijo. En el caso de que sea un salario variable, y el trabajador ha acumulado más de 4 años, se dan los cambios de factores, que en eso hay que ser bien cuidadoso. La fecha probable de inicio de la relación laboral lo pusimos para 8 de enero del año 2010, y su fecha de egreso sería el 12 de noviembre del año 2014. Los ingresos en este sentido son variables, ya lo vamos a ver en la siguiente tabla. La causa de finalización de la relación laboral sería en base al artículo 44, que quiere decir que este trabajador renunció laborando sus 15 días de preaviso, por tanto, tiene derecho a que se le pague esta indemnización por tiempo laborado. Entonces, aquí les desglosé lo correspondiente a los meses. En mayo les hice referencia de los últimos 6 meses. Recuerden que en la parte teórica, que ya lo vimos en sesiones anteriores, dice de que cuando los ingresos son variables se debe de cuantificar lo correspondiente a los últimos 6 meses laborados. Esos últimos 6 meses equivalen a 180 días. Como el trabajador laboró hasta el día 12 de noviembre, entonces del 12 de noviembre
para atrás, tienen que ustedes retroceder para poder cuantificar los 180 días. Por tanto, no solamente me van a tomar en cuenta como 6 meses, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, porque ahí sería 3, 5, sería 5 por 30, 150, más 12 días, 162 días. Por tanto, nos hace falta 18 días para completar los 180 días que la ley establece para poder calcular. Por tanto, lo tomamos prestado del mes séptimo mes anterior último a la fecha de finalización de la relación laboral, y ahí lo vamos a tomar nada más proporcional por los 18 días que nos hacen falta. En este caso, el salario básico, como es un salario variable, el salario básico lo tienen por 3.851 córdobas con 35 centavos cada mes. La producción es de conformidad a lo que efectivamente el trabajador labore o se gane por cada día de trabajo durante el periodo del mes. Entonces aquí lo tenemos el monto de producción. Entonces aquí vamos a hacer una sumatoria horizontal con una sumatoria vertical. En el caso de los 18 días, que solamente lo vamos a tomar de manera parcial el monto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Ok. Si el salario básico es de 3.851.35 y lo que produjo, que es por efectivo trabajo, son de 1.300 Córdoba en ese mes, ustedes van a sumar ambos ambos ingresos, ¿verdad? Tanto el salario básico como la producción, que nos da un total de 5.151 Córdobas con 35 centavos, que es la sumatoria de ese mes, solamente de mayo. Lo dividen entre el factor 30 para sacar un diario que sería 131.71, y luego ese 171 Córdobas con 71 centavos lo van a multiplicar por los 18 días que se necesitan para complementar los 180 días, y nos va a dar un total de 3.090 Córdobas con 78 centavos. Ya para el mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre dejamos íntegro, porque ahí lo cuantificamos completo, todo lo correspondiente al salario básico y todo lo que acumuló en concepto de prestaciones. Y una vez que sumamos los montos, tanto básicos como producción, vamos poniendo en el total. Una vez que tengamos esto, nos vamos al mes de noviembre y vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el mes de mayo. Como no trabajó todo el mes, entonces aquí vamos a tomar el salario básico. Aquí lo vamos a hacer solamente en el básico, porque aquí vamos a tomar en cuenta los 18 días de todo el mes. En este caso, como no trabajó todo el mes, solamente vamos a tomar el proporcional de los 12 días laborados del básico, o sea, los 3.851 Córdobas con 35 centavos, lo dividimos entre 30, y una vez que tengamos el resultado, que es 128.37, que lo tenemos aquí, lo multiplicamos por los 12 días que laboró nada más ese mes el trabajador, y nos da un total de 1.540.54. Este sumado con los 1.400, que es que por 12 días, eso fue lo que él devengó en concepto de producción, nos da un total de 2.940.54. Entonces, luego hacemos la sumatoria de todos los resultados, que nos da 30.559.07 Córdoba, y lo dividimos entre la cantidad de meses, que equivalen a 6, que son los 6 legalmente permitidos, últimos laborados, y nos da un salario promedio mensual de 5.093 Córdobas con 17 centavos. Luego, para sacar el diario, ya ustedes saben, solo lo dividimos entre el factor 30 y nos da 169.77 en concepto de salario diario. Aquí yo le saqué horas tomando el diurno, que es el más común, aunque no lo vamos a utilizar para este cálculo de indemnización. Pero sí es importante que tengan ustedes en cuenta el salario promedio mensual y el salario diario. Aquí, ya una vez que hemos cuantificado el periodo laborado, laboró un total de 4 años, 10 meses y 5 días. Como bien aplicamos la teoría del artículo 45, durante los 3 primeros años reconocemos un mes de salario, por tanto es 5.093 Córdobas con 17 centavos en los 3 primeros años laborados. Por el cuarto año, recuerden que hablamos que solamente se le van a reconocer 20 días, por tanto equivalen, ustedes van a agarrar los 20 días y lo van a multiplicar por el salario diario, que es lo que vimos en la presentación anterior, que es de 169.77.
Entonces, nos da un total de 3.395 córdobas con 4 centavos. Luego, para los 10 meses, lo tienen aquí la explicación, ya hay cambio de factores, que es lo que también anteriormente les explicaba. Tomamos los 20 días que la ley establece, los dividimos entre 30, que son los días que tiene el mes, y nos da el factor 1.66. Lo multiplicamos por la cantidad de meses y nos da 16.6. Esa cantidad de días que nos da como resultado lo multiplicamos con el salario diario y el total que nos da de esa operación matemática, 2.818.182 centavos. Para los días, nosotros tomamos, que tenemos aquí los 5 días, recuerden que de este factor 1.66 lo dividimos entre 30 y nos va a dar el factor 0.055. Lo multiplicamos por la cantidad de días, nos da este decimal que tienen acá y que se los estoy señalando, y lo multiplicamos nuevamente con el salario diario para dar un total de 46 córdobas con 68 centavos. Luego de eso, hacemos la sumatoria de los 3 resultados que obtuvimos de la operación, que es esto que tienen aquí, para resultar con un total de 24.404 córdobas con 64 centavos. Y eso sería el total a pagarse en concepto. Entonces ahí tienen claro dos ejemplos, uno con salario fijo, otro con salario variable, uno con periodo antes de los 3 años y otro con periodo posterior a los 4 años, para que ustedes vieran el cambio de factores que únicamente aplica para la indemnización por tiempo laborado, no para vacaciones. Recuerden que las vacaciones se acumulan año a año, pero aunque este trabajador tenga más de 4 años en concepto de vacaciones, los factores que vamos a utilizar siempre son los 2.5 para los meses y el 0.0833 para los días. De todas formas, en sesiones sincrónicas vamos a tratar de fortalecer un poco más, la parte práctica de estos ejercicios, para que ustedes también puedan aclarar dudas respecto a esto.